8:16, casi 8:17 minutos de la mañana, seguimos conversando en nuestra sección Deportes de Primera con Dani Oliveira. Él es el director técnico de Metropolitano Fútbol Club, equipo de la primera división de nuestro país, además recientemente contratado por esta institución de la ciudad capital. Conversábamos antes de ir al corte sobre la experiencia y la jerarquía que tal vez tiene esta plantilla. Los hermanos Cáceres, Tito Rojas, un guardameta que ha tenido mucha experiencia en nuestro fútbol, que incluso estuvo en Mineros de Guañana un gran tiempo, y por supuesto Emilio Rentería, que más allá del Caracas Fútbol Club también tuvo experiencia en el extranjero y vistió la camiseta de la selección nacional. ¿Cómo influye esto en el camerino? ¿Qué has podido conversar con ellos y qué rol esperas de ellos? Tal vez no tanto dentro del terreno de juego, sino fuera de él. Bueno, claro, son jugadores muy importantes para la plantilla, inclusive cuando llegué al equipo no dudé en renovar a la mayoría de ellos. Hubo ciertas dudas en algunos jugadores, pero al final tomamos la decisión de renovarlos, porque primero la experiencia, lo que tú dices. Segundo, que son jugadores que yo creo que son potencialmente, es posible llevarlos a su top. Dependiendo del trabajo que hagamos. Y creo que lo estamos haciendo, tanto así que ya Emilio se inauguró en los partidos amistosos con un gol como nos tiene acostumbrados, ¿no? El caso de Félix, bueno, ya lo conozco hace mucho tiempo desde el Petare. Tenemos el caso de Renier Rodríguez, que es un jugador interesantísimo, jugador con una calidad enorme. El caso de Anderson Arciniega, capitán el año pasado del equipo y con una personalidad increíble. Bueno, pudiera nombrarte a todos los jugadores, los Carrillo, Edgar y Luis, los centrales. O sea, tenemos un equipo muy, pero muy compenetrado, muy unido, y yo creo que todo va de la mano de lo que nosotros hablamos, la profesionalización y la humanización tanto de la plantilla dentro y fuera. Tanto así que nosotros ayer estuvimos presentes en el JM Los Ríos haciendo un apoyo de todo corazón a la gente de Operativo Esperanza, y creo que esto es importante, que el jugador entienda que no es solo el fútbol lo que lo llena, es también las cosas que lo rodean, y creo que jugadores como Rentería, como tú nombras, Cáceres, todo este tipo de jugadores nos van a ayudar muchísimo en todo esto. Tito, nos van a ayudar muchísimo. Ahora, pasando un poco más a lo táctico, a lo futbolístico, Dani, ¿cuál va a ser el sello de estos Metropolitanos? ¿Qué va a definir a tu equipo dentro del terreno de juego? Bueno, el sello es que un equipo muy equilibrado tanto en defensa y ataque. Nosotros intentamos que el jugador esté muy claro en los 4 momentos del partido, con lo que son las 2 transiciones y lo que es el ataque y la defensa. Minimizar los errores lo máximo posible, que es importante, y que ellos entiendan que en cada zona existen funcionamientos importantes sin robotizarlos. Que la toma de decisión sea fundamental a la hora de jugar, que se diviertan en la cancha, que es lo fundamental, porque el jugador normalmente esa ansiedad que tiene hay que quitársela, y cómo se quita, con trabajo y con motivación. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando, que el jugador entienda que tiene que tener personalidad para poder hacer su funcionamiento dentro de la cancha. Ese es el sello de nosotros, es buen juego de fútbol, y lógicamente dentro de ese buen juego de fútbol no significa solo jugar por debajo, sino también vamos a tener variantes importantes dependiendo en los terrenos donde nosotros nos vayamos a jugar, sea visitante o de casa. Y justamente a ese tema iba, porque por mucho que se pulan los aspectos tácticos de un equipo, o por muy virtuosos técnicamente hablando que sean los jugadores, a veces el terreno de juego no ayuda, y más lamentablemente en nuestro fútbol, como es el caso del Estadio Brígido Iriarte, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, un estadio en el que ustedes hicieron vida la temporada pasada, según tengo entendido, tienen pensado cambiar de sede, aunque todavía eso no está definido. Pero ¿cómo eso afecta al momento de la preparación táctica? Y si quería preguntarte si entonces se ven obligados a, por ejemplo, trabajar mucho más la pelota parada, o a tratar de desestimar algunas jugadas e irse por las bandas para intentar lanzar centros o balones en largo. Sí, efectivamente, creo que yo diría un punto fundamental e importante de analizar. Si bien sabemos muy bien el terreno del Brígido Iriarte no está en buenas condiciones, hago el llamado, y aprovecho el llamado al gobierno nacional, que es el que tiene para que recupere ese campo de ser posible. Pero sí hay planes nosotros de poder cambiar a futuro. Todavía no está confirmado, pero hay planes para cambiar, porque uno de los aspectos que estamos buscando es eso, el juego rápido por debajo, y eso no lo permiten muchos terrenos como el Brígido Iriarte. Pero así y todo hay que tener variantes, y esas variantes se trabajan durante los entrenamientos, y el jugador va a tener la posibilidad de tener esa toma de decisión para decidir cuándo tiene que variar su juego y cuándo no. Y es lo más importante, jugar un poquito más vertical a veces, pero esa verticalidad, jugar con lógica, con inteligencia, porque no es lanzar el balón por lanzar, es jugar con inteligencia, saber qué es lo que se hace de una zona a otra zona. Y eso es lo más importante que estamos tratando de trabajar con nuestros jugadores, dándole esa gama de variantes dentro de lo que es el esquema de juego.
Y aprovecho y me uno a tu llamado porque este recinto deportivo depende directamente del Instituto Nacional del Deporte, así que por favor para que estén atentos allí porque es lamentable que uno de los pocos estadios habilitados que tenemos en la ciudad capital esté en las condiciones que tú mencionas. Dani, cambiando de tema, te has preparado muchísimo como entrenador, como dirigente del fútbol, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo calibras o cómo diagnosticas tú el fútbol venezolano en líneas generales? ¿Cuál es su principal fortaleza y su principal debilidad? Mira, yo creo que hay algo que hay que analizar y yo lo conversaba con el profesor César Farías en Serbia cuando nos coincidimos durante el Congreso de la UEFA. Venezuela, sin tener la misma organización, sin tener la misma estructura, el mismo presupuesto como selecciones o como clubes, tuvo la oportunidad de llegar a una final de una sub-20. Eso habla muy bien de lo que nosotros tenemos en Venezuela. Efectivamente, hay un crecimiento enorme en la parte gerencial de muchos de los clubes. Hay clubes que están creciendo de forma exponencial, entre ellos Metropolitanos, Deportivo La Guaira, Zulia Fútbol Club, el Caracas Fútbol Club, han crecido en forma exponencial, si no se me queda Mineros por fuera, el mismo Lara, el mismo Zamora, pero sí hay que hacer un esfuerzo por invertir en la gerencia. Fíjate lo que nosotros tenemos. Nosotros, inclusive aquí me acompañan hoy la gente de comunicaciones, del staff de comunicaciones, o sea, la importancia que se le da a los diferentes departamentos dentro de un club. Que tengamos clubes y no equipos. Y yo creo que ahí está el detalle está en la estructura, no está solo en el fútbol, no está solo en ganar, en hacer grandes contrataciones, está en evolucionar como estructura. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Ha crecido el fútbol con la llegada de los nuevos socios, los nuevos dueños de equipo. Creo que va creciendo poco a poco. A veces la gente lo ve como de forma salvaje, pero yo creo que los clubes están conscientes de que para poder crecer hay que crecer en lo gerencial. Y eso está pasando en Venezuela. ¿Que va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo, hay que tener un poquito de paciencia, pero yo tengo mucha fe en nuestro fútbol y por algo estoy trabajando ahorita con Metropolitano. Nos queda apenas un minuto de entrevista, Dani, y ya que mencionas el tema de la gerencia, quería hacerte una pregunta que está en boga en todos los periodistas que siguen esta fuente del fútbol venezolano. ¿Qué te parece esta iniciativa de la Liga FUTB de tratar de asumir las riendas del fútbol venezolano, aunque por los momentos no cuenta con la autorización oficial de la Federación Venezolana de Fútbol? Pero ¿qué te parece que se apunte hacia esa liga independiente en nuestro país? Bueno, por la experiencia que yo tuve como jugador de la Major League Soccer, creo que es fundamental. Ellos son los dolientes de este espectáculo como lo es el fútbol. Ellos están claros de que tiene que haber una transición, la transición se va a dar, la federación ha cedido ante la transición, pero eso va a tomar un tiempito más. En lo particular creo que estoy de acuerdo con eso, o sea, estoy de acuerdo, creo que los mismos dolientes tienen que tomar parte de esto, siempre y cuando sea canalizado y sea bien estructurado, ¿no? Que eso es importante. Pero yo creo que eso va a pasar y si pasa va a ser un gran paso para el fútbol nacional. Quería aprovechar para decirles que, bueno, nosotros fuimos campeones sub-14 a nivel nacional. Claro, felicitar al profesor Luigi Celli, a todos sus jugadores y a todo el staff que trabajó detrás de este campeonato nacional, que es inédito para los metropolitanos porque es el primer campeonato en división de honor para la entidad. Bueno, Dani, que sigan los éxitos con Metropolitanos para el año 2018. Gracias por tu tiempo el día de hoy y seguramente estaremos conversando a lo largo del camino para evaluar entonces cómo lo está haciendo el equipo en el fútbol venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Anthony. Nuevamente agradecido y es un honor estar contigo nuevamente en este programa. Conversamos con Dani de Oliveira, él es el director técnico de Metropolitano Fútbol Club, equipo de la primera división de nuestro país. Y para despedir Deportes de Primera por el día de hoy, los vamos a dejar con un video, por supuesto, también de fútbol, que es el tema que tratamos en nuestra sección el día de hoy. Se trata de Harry Kane y su hat-trick el día de ayer contra el Southampton y se convirtió de esta manera en el goleador europeo del año 2017. Veamos. And he's made it. Burnley 0, Tottenham Hotspur 2.